La búsqueda del cuerno de Odín. El eco de los dioses. En el confín del norte, donde los fiordos se abren como cicatrices en la tierra y el mar golpea con furia las rocas negras, vivía un pueblo bajo la mirada eterna de los dioses. Allí, los inviernos eran largos y los veranos breves, y los hombres sabían que la gloria era más valiosa que la vida. En las noches de tormenta, cuando el trueno hacía retumbar los montes y el relámpago iluminaba los salones de madera, los viejos escaldos contaban historias de héroes caídos y de criaturas que aún rondaban en la oscuridad. Decían que Odín enviaba a sus cuervos, Hugin y Munin, a espiar los corazones de los hombres. Y bajo las raíces del Yggdrasil, las Nornas tejían en silencio el destino de hombres y dioses. Urd hilaba el pasado, Verdandi sostenía el presente y Skuld guardaba lo que aún no había de ser. Ningún filo de espada ni oración podía cortar esos hilos invisibles. Ni rey, ni campesino, ni siquiera Odín escapaban de su telar eterno. Fue en una de esas noches, bajo un cielo encapotado, que Eiríkr Hrafnsson despertó de un sueño que no parecía un sueño. Había visto un campo de batalla teñido de sangre y en el centro un cuerno de oro brillando como fuego bajo la luna. Un cuervo se posaba en su hombro y una voz profunda le susurraba: «El eco de los dioses llama, ¿acudirás?». Eiríkr se levantó con el corazón golpeando en su pecho. Afuera, el viento rugía como un lobo, y en la playa, las olas parecían arrastrar gritos antiguos. Su padre, Hrafn el Viejo, había muerto en combate años atrás, y muchos decían que su espíritu aún rondaba los fiordos vigilando a su hijo. Mientras encendía el fuego en la cabaña, un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Al abrir, encontró a Brynja, doncella escudera del clan del Cuervo, la misma que había luchado a su lado desde que eran apenas niños. El clan era conocido por sus escudos marcados con alas negras y por jurar fidelidad a Odín en cada batalla. Brynja, con su lanza al hombro y la mirada ardiendo, habló sin rodeos. «Eiríkr», dijo, «la Volva te espera, ha leído las runas y tu nombre está escrito en ellas». Mientras Brynja hablaba de la Volva, Eiríkr recordó la voz de los escaldos cantando sobre su padre. Todos lo llamaban héroe, pero en su memoria no había cantos, solo el silencio de la mesa vacía en la cabaña. Ser el hijo de Hrafn no lo consolaba, lo condenaba. El joven guerrero tomó su capa de pieles y la siguió entre la ventisca hasta la choza de Svala, la vidente. Allí, el humo de hierbas ardía en el aire y las runas rojas brillaban sobre una mesa de piedra. La anciana alzó la mirada y sus ojos parecieron atravesar el tiempo. «Los dioses han puesto un camino frente a ti y no puedes ignorarlo. El cuerno de Odín yace más allá del mar, en las tierras donde la niebla nunca se levanta. Si no partes pronto, caerá en manos de quienes traerán la sombra sobre tu pueblo». Eiríkr inclinó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras como si fueran hierro. Afuera, un trueno sacudió la montaña, y los cuervos graznaron en lo alto del salón del clan. Aquella noche, bajo las estrellas que apenas se asomaban entre las nubes, comenzó la historia que cambiaría no solo la vida de un guerrero, sino el destino mismo de su pueblo. Capítulo 1. El viaje comienza. El amanecer llegó cubriendo el fiordo con un velo gris. En la playa esperaba un único drácar, el barco de guerra del clan del Cuervo, con la proa tallada en forma de ave negra que parecía mirar desafiante al mar. No era una flota ni un ejército, apenas 40 guerreros y marinos habían sido escogidos para acompañar a Eiríkr en la búsqueda. El clan había decidido enviar solo un barco. La misión no era de conquista, sino de fe. Si el cuerno existía, sería hallado. Si era solo un sueño, mejor perder un puñado de hombres que arriesgar la fuerza de todo el clan. Además, todos sabían que en asuntos dictados por los dioses, un gran ejército servía de poco. Lo que importaba no era el número de espadas, sino el valor de los elegidos. Eiríkr avanzó con paso firme, aunque el peso de la profecía lo oprimía más que cualquier armadura. Brynja lo esperaba junto al drácar, con su lanza apoyada en el hombro y una sonrisa que apenas ocultaba la tensión de la partida. «Hoy, el mar decidirá a quién de nosotros sonríen los dioses», dijo, dándole un golpecito en el brazo. Más atrás, Stigandr, al que llamaban el Berserker por la furia que lo poseía en batalla, se ajustaba las correas del cuero en el pecho, gruñía como un oso que se prepara para la caza
y solo con su presencia imponía silencio entre los demás. Nadie se atrevía a interrumpirlo. En la popa, junto al timón, Ketil, el viejo marino, observaba el cielo con la calma de quien ha visto demasiadas tormentas. «Los cuervos vuelan bajo», murmuró. «El mar no será generoso». Con un grito de guerra, los hombres empujaron el dracar hacia el agua. El madero se sacudió, las olas golpearon, y pronto las velas negras se alzaron, hinchadas por el viento. El canto de los remeros retumbó, grave y rítmico, marcando el pulso del viaje. «Odín, guíanos, Thor, protégenos». La tormenta rugió como si Thor mismo hubiera descargado su martillo contra el mar. El dracar se retorcía bajo los embates de las olas. Cada crujido de la madera era un presagio de hundimiento. Los hombres gritaban, unos remaban con furia, otros rezaban a los dioses entre dientes. Brynja sostenía la vela desgarrada con las manos ensangrentadas, mientras Stigandr reía, desafiando al trueno como un lobo poseído. Mientras gritaba órdenes a los hombres, por dentro sentía que la tormenta era más fuerte que él. No temía al mar, temía al silencio de los dioses si lo dejaban hundirse sin respuesta. Eiríkr se aferró a la borda cuando un relámpago iluminó las aguas, y allí lo vio. Bajo la espuma y el caos, una sombra serpenteaba entre las profundidades. Era tan vasta que parecía no tener fin. Dos ojos verdes, brillantes como brasas, lo miraron desde el abismo. Jormungandr, la serpiente del mundo. El corazón de Eiríkr golpeó en su pecho como un tambor de guerra. No sabía si era visión o realidad, pero supo que lo había visto, y que su destino acababa de sellarse. La tormenta cedió al fin, dejando un silencio pesado, roto, solo por el gemido del viento y los lamentos de los hombres. El dracar aún flotaba, pero estaba herido. La vela colgaba hecha jirones, varios remos se habían partido, y sobre la cubierta yacían 3 cuerpos inmóviles. Otros habían desaparecido, tragados por el mar oscuro. Ketil, empapado hasta los huesos, mantuvo firme la mano en el timón. Sus ojos cansados miraron al cielo, todavía cargado de nubes negras. «El mar nos ha probado», dijo con voz ronca, «y el clan del cuervo aún respira». Eiríkr se enderezó, con el hacha aún húmeda entre sus manos, y recorrió con la mirada a los sobrevivientes. Muchos estaban exhaustos, otros heridos, pero ninguno había perdido la chispa en los ojos. Aquello era apenas el primer paso del viaje. El mar había reclamado su tributo, y los dioses habían dejado claro que los vigilaban. Capítulo 2. La isla de las sombras. El mar se calmó al amanecer como si la furia de los dioses hubiera quedado atrás. El dracar avanzaba lento, con la vela rota, y los hombres remando con cansancio. El silencio era pesado, interrumpido apenas por el crujir de la madera y los cuervos que volaban sobre la embarcación. Ketil, con el rostro curtido y los ojos entrecerrados, señaló hacia el horizonte. «Allí», dijo, con voz áspera, «donde la niebla nunca se levanta». Y entonces la vieron, una isla oscura, envuelta en brumas que parecían vivas como si respiraran. Los árboles que asomaban en la costa no eran verdes, sino retorcidos y grises, y las rocas tenían formas semejantes a garras. Nadie habló durante la aproximación, todos sentían que habían cruzado un umbral invisible. El dracar encalló suavemente en la orilla. Brynja fue la primera en saltar al agua helada y clavar su lanza en la arena, marcando el paso. Stigandr la siguió, gruñendo como un animal que olfatea terreno hostil. Eiríkr bajó detrás de ellos, con el hacha al hombro y el recuerdo ardiente de los ojos de Jormungandr en la mente. La isla estaba en silencio absoluto, ni pájaros, ni insectos, ni el murmullo del viento, solo la niebla moviéndose entre los troncos, como un velo que ocultaba algo que no quería ser visto. Avanzaron tierra adentro. Runas talladas en piedras erguidas se asomaban entre la maleza, brillando débilmente con un fulgor rojizo. Ketil las miraba con recelo. «Esto no es obra de hombres», susurró. «Aquí se ha invocado poder antiguo». De pronto, un graznido rasgó el aire y de la niebla emergió una figura imponente. Era un hombre alto, de hombros anchos, con la barba trenzada en nudos rígidos y un yelmo de hierro adornado con cuernos de alce. A su espalda marchaban guerreros endurecidos, sus escudos pintados con símbolos de hierro candente y lenguas de fuego. Eran hombres del clan del hierro y del fuego, enemigos jurados del clan del cuervo desde generaciones atrás. La rivalidad venía de antiguo. Los del hierro y del fuego eran saqueadores inclementes,
que vivían de la guerra y la rapiña. Hacía años habían intentado arrebatar a los cuervos sus tierras de fiordos, y en aquel choque sangriento, el padre de Eiríkr, Hrafn el Viejo, había muerto. Desde entonces, la enemistad estaba marcada en la sangre de ambos clanes. Eiríkr lo reconoció al instante: Harngrímr, el yelmo férreo, señor del clan del hierro y del fuego. Sus ojos brillaban con la ambición de quien no teme a los dioses, y su voz resonó como hierro golpeando contra yunque. Así que tú también escuchaste el llamado, hijo de Hrafn. El cuerno no pertenece a tu clan ni a tus dioses. El cuerno será mío, y con él arderán tus tierras hasta el último árbol. Los hombres de ambos clanes se miraron, con las manos en las armas, el aire cargado de odio. Brynja adelantó un paso, interponiéndose junto a Eiríkr, y clavó su lanza en la tierra. Tendrás que atravesarme antes de poner tus manos en él, maldito. La tensión se quebró en un instante. Los guerreros chocaron en un estruendo de acero y gritos. El sonido de las espadas contra los escudos resonó en el bosque de niebla. Eiríkr luchaba hombro con hombro junto a Brynja, abriendo paso con cada golpe de su hacha. Stigandr, enloquecido, se lanzó contra 3 hombres a la vez, rugiendo con tal furia que incluso los enemigos dudaban antes de enfrentarlo. Pero eran superados en número. El clan rival los presionaba y pronto Eiríkr entendió que morirían allí si no encontraban una salida. Entonces, entre la confusión, un extraño brillo llamó su atención. Un sendero de piedras iluminadas por runas que se internaba más en la isla. ¡Por aquí!, gritó señalando el camino. Brynja lo escuchó y abrió paso con la lanza, derribando a un enemigo. Los del clan del cuervo se reagruparon, retrocediendo hacia el sendero, mientras la niebla los tragaba y los gritos de los rivales se perdían detrás. Avanzaron corriendo, respirando con dificultad, hasta que la batalla quedó atrás. El sendero los condujo hacia la boca de una cueva oscura, custodiada por 2 piedras rúnicas gigantes que brillaban como fuego apagado. Ketil llegó jadeando, con el rostro pálido a pesar de los años de mar curtido en tormentas. Al ver las piedras rúnicas que flanqueaban la entrada, negó con la cabeza y murmuró: «Conozco esos signos. He oído hablar de este lugar en las canciones de los marineros más viejos. Dicen que aquí fueron enterrados reyes caídos y que sus tumbas quedaron marcadas con runas de maldición. Es un sepulcro antiguo, muchachos, y nadie que haya entrado en él ha regresado con vida». Eiríkr apretó la empuñadura de su hacha hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El mar había querido tragarlos. Harngrímr había estado a punto de matarlos, y aún así los dioses los habían dejado en pie. Pero al mirar la boca de aquella cueva, comprendió que todo lo anterior no había sido más que un preludio. Un soplo gélido emergió de las profundidades, no como viento común, sino como el aliento de algo que había dormido siglos bajo la tierra. El frío caló hasta los huesos, y en la penumbra se escuchó un crujido, piedra contra piedra, como si las tumbas mismas se movieran. Los hombres del clan del cuervo se miraron entre sí, con el miedo reflejado en sus ojos. Nadie pronunció palabra. Eiríkr dio un paso al frente. «Si las nornas ya tejieron mi hilo, ¿qué importa lo que haga?», pensó mientras miraba las runas brillando en la piedra. «Number. No aceptaré un destino escrito por manos ajenas. Yo forjaré el mío, aunque me cueste la vida». Y mientras la niebla se arremolinaba en la entrada, el eco de un gruñido profundo resonó desde la oscuridad, haciéndolos temblar. Capítulo 3. El guardián de la cripta. El aire dentro de la cueva era espeso, más frío que el viento del mar. Cada paso levantaba un eco húmedo que rebotaba en las paredes de piedra, como si la misma montaña repitiera sus pisadas. La antorcha que Brynja sostenía chisporroteaba débilmente, y su luz apenas alcanzaba a iluminar los rostros tensos de los que la seguían. El sendero descendía en espiral, marcado por runas talladas en la roca. Algunas brillaban con un fulgor apagado, como brasas moribundas, otras parecían sangrar un resplandor rojizo. Stigandr pasó la mano por una de ellas y retrocedió al instante. «¡Queman!», gruñó mostrando la piel enrojecida. Ketil caminaba despacio, con el ceño fruncido. «Son runas de muerte. Están aquí para advertirnos o para mantener a algo encerrado». El silencio era tan profundo que podían escuchar el goteo de agua a lo lejos, gota tras gota, como un tambor funerario. Los hombres respiraban con dificultad, y hasta los más jóvenes,
que antes habían cantado con valentía en la cubierta del Drakkar, mantenían ahora la mirada clavada en el suelo, temerosos de alzar la vista. Avanzaron hasta un corredor más ancho, donde estatuas de piedra se alzaban a ambos lados. Representaban guerreros antiguos, con espadas enormes y rostros sin ojos. El musgo cubría sus hombros y el tiempo había desgastado sus formas, pero aún imponían un silencio reverente. Eiríkr se detuvo frente a una de ellas. La antorcha iluminó una inscripción en su base. «Aquí yacen los que no deben despertar». Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Más adelante, el corredor desembocaba en una gran cámara circular. El techo apenas se adivinaba en la penumbra, y en el centro, un altar de piedra descansaba sobre un círculo de huesos. El aire olía a tierra vieja, a hierro oxidado y a algo más, algo rancio y dulce, como carne podrida. Brynja levantó la antorcha y su voz apenas fue un susurro. «Por todos los dioses, este lugar no es tumba, es prisión». El silencio volvió a adueñarse de la cueva. Nadie se movió. Y entonces el primer sonido rompió la calma. Un crujido áspero, como madera quebrándose, pero provenía del suelo. Eiríkr alzó el hacha, pero sus manos temblaban. Entonces sintió el roce del hombro de Brynja contra el suyo. No dijo nada, solo lo miró con esos ojos grises que siempre parecían ver más de lo que él quería mostrar. Y en ese instante se permitió creer que aún podía resistir. Los huesos del círculo empezaron a moverse. Uno a uno, los cráneos giraron hacia ellos, y las costillas comenzaron a encajarse como si un hilo invisible las uniera. Manos huesudas se alzaron de entre la tierra, aferrándose al aire. Un murmullo gutural llenó la cámara, grave y antiguo, una lengua que ninguno de ellos comprendía, pero que todos sintieron en la médula. Los Draugr despertaban. El primer Draugr se levantó con un crujido seco, como ramas quebrándose. Su armadura corroída aún colgaba de los huesos, y en sus manos descarnadas empuñaba una espada oxidada que, sin embargo, brillaba con un fulgor enfermizo. El eco de su grito retumbó en las paredes de la cámara, tan grave que heló la sangre de los presentes. Brynja lanzó la antorcha al suelo para tomar la lanza con ambas manos. La punta rúnica destelló y se clavó directo en el pecho del esqueleto, atravesándolo. Pero el Draugr no cayó. Avanzó empujando el asta, con la lanza hundida en sus costillas, y la guerrera tuvo que girar el arma con fuerza hasta partirlo en dos. El cuerpo se desplomó en pedazos, pero el cráneo rodó hacia ella y aún intentó morderle el tobillo antes de quedar inerte. ¡Por Odín!, rugió Stigandr y su furia se desató. El berserker levantó su hacha doble y arremetió contra 3 Draugr que se alzaban al mismo tiempo. Con un solo giro del arma, reventó un cráneo en 1000 fragmentos. Con el siguiente, partió un torso desde la clavícula hasta la cadera. La sangre negra y espesa, más parecida a brea que a líquido humano, salpicó en todas direcciones. Pero por cada uno que caía, otros 2 se levantaban. Del suelo, de las paredes, incluso de los huecos de las estatuas, los Draugr emergían en silencio, con pasos arrastrados y armas corroídas que aún cortaban como cuchillas recién forjadas. Ketil retrocedió, buscando cubrirse tras un bloque de piedra. Sus ojos se clavaron en el altar, en el fuego azul que ardía en el cuenco y en el círculo de huesos que lo rodeaba. ¡El círculo!, gritó con voz temblorosa. «Lo he escuchado en los cantos de los viejos escaldos. Los Draugr no caminan por voluntad propia, sino atados a un objeto maldito. Ese fuego los alimenta, esa piedra los mantiene en pie. Si lo destruimos, quizá podamos detenerlos». Eiríkr no dudó. Blandió su hacha y abrió paso hacia el centro, derribando a un Draugr que le saltó encima con las fauces abiertas. El golpe cortó media mandíbula, pero el cuerpo seguía forcejeando hasta que Brynja lo atravesó por la espalda. «¡Ve!», gritó ella. «Nosotros los mantenemos a raya». El altar de piedra estaba cubierto de huesos incrustados, como si las calaveras hubieran crecido desde la roca misma. En el centro, un cuenco de bronce humeaba con un fuego azul. Cada vez que un Draugr caía, ese fuego chisporroteaba y otro se levantaba del suelo. Eiríkr escuchó en su mente la voz de la Volva, como un susurro que se mezclaba con el rugido de la batalla. «Si fallas, tu clan caerá en la sombra. Vuestros cuerpos no reposarán en el Valhalla, sino que quedarán encadenados a esta tumba, sirviendo como Draugr por toda la eternidad». El frío le recorrió la espalda, pero no había espacio para dudar. Alzó el hacha con ambas manos, sabiendo que lo que estaba en juego
no era solo la vida de sus compañeros, sino el destino de sus almas. Con un rugido, levantó el hacha y la descargó contra el altar. El primer golpe astilló la piedra, pero el eco llenó la cámara con un grito desgarrador, como si cientos de almas hubieran aullado al unísono. Los Draugr se volvieron hacia él al mismo tiempo, abandonando a Brynja y Stigandr, y corrieron en tropel, chillando con voces imposibles. Stigandr se arrojó contra ellos riendo como un poseso. «Tendré mi banquete en el Valhalla esta noche». El berserker resistió la embestida, partiéndolos a decenas con la fuerza de un toro, mientras Brynja, ágil, giraba y cortaba tendones y brazos, impidiendo que lo rodearan. Cada golpe de su lanza era limpio, certero, y su grito resonaba con furia. En el centro del altar descansaba un cuenco de bronce ennegrecido por los años. De su interior ardía un fuego azul, extraño y frío, que no iluminaba la cámara sino que proyectaba sombras más densas. Cada vez que un Draugr se levantaba del suelo, el fuego chisporroteaba y el círculo de huesos parecía tensarse como si recibiera aliento de vida. Ketil lo señaló con la mano temblorosa. «Ese fuego es el lazo que lo sostiene. Si lo quebramos, caerán con él». Entonces Eiríkr alzó el hacha. El primer golpe astilló la piedra y el fuego azul se agitó como bestia herida. El segundo rompió el cuenco, que se volcó derramando llamas líquidas que se extendieron entre las grietas del suelo como agua viva. El círculo de huesos tembló, partiéndose, y los Draugr comenzaron a estremecerse como marionetas con los hilos cortados. Muchos cayeron de golpe, deshaciéndose en polvo seco. Otros, sin embargo, resistieron unos segundos más, avanzando a ciegas con ojos encendidos de rabia. Uno de ellos alcanzó a Eiríkr y lo empujó contra el altar, levantando su espada corroída para hundirla en su pecho. La hoja descendió, pero Brynja, ensangrentada, atravesó al Draugr con su lanza en el último instante, tirando de él hacia atrás hasta que se desplomó en pedazos. El altar se partió con un estruendo, y el fuego azul se apagó de golpe. La cámara quedó sumida en un silencio sepulcral, roto solo por las respiraciones agitadas de los sobrevivientes. Stigandr, cubierto de sangre y polvo, dejó caer el hacha y se inclinó contra una columna, jadeando con una sonrisa demencial. Si esto era solo el umbral, quiero ver qué demonios guardan más adentro. Cuando Eiríkr se reprochó la muerte de un compañero, Brynja lo empujó con el hombro. «Deja de cargar fantasmas. Si hubieras caído tú, nadie estaría aquí». Sus palabras sonaban duras, pero en sus ojos había un destello que él solo había visto cuando eran niños jugando en la nieve. Eiríkr, con las manos aún temblando, recogió el hacha y alzó la vista hacia el pasillo que se internaba más en la montaña. El destino no había hecho más que abrirles la primera puerta. Capítulo 4. La elección de Eiríkr. El silencio que siguió a la caída del altar era engañoso. Los hombres respiraban con dificultad, cubiertos de sudor, sangre y polvo, mientras las sombras parecían cerrar el círculo a su alrededor. El fuego azul se había extinguido, pero en el aire aún quedaba un olor a hierro y carne podrida, como si la muerte misma se negara a marcharse. Eiríkr levantó la antorcha caída y la alzó hacia el corredor que se abría tras el altar. Las paredes estrechas estaban cubiertas de runas más profundas, talladas con furia, y en ellas se veían marcas de garras, como si algo hubiera intentado escapar siglos atrás. «Esto no ha terminado», susurró Brynja, limpiando la hoja de su lanza manchada de la sangre negra de los Draugr. Avanzaron lentamente, con los pasos resonando como tambores en un funeral. El pasillo desembocó en una sala mayor, aún más vasta que la anterior. Allí, bajo una bóveda alta y agrietada, descansaba un trono de piedra, y sobre él, como si hubiera estado esperando desde el principio de los tiempos, se alzaba la figura del guardián. Era un coloso de carne putrefacta y hueso endurecido, cubierto por una armadura oscura corroída por la humedad. Su cráneo aún conservaba jirones de piel, y en sus cuencas vacías ardían llamas verdes como brasas eternas. En su mano derecha empuñaba una espada tan grande como un hombre, y en la izquierda sostenía una cadena de hierro oxidado que se arrastraba por el suelo con un sonido metálico y aterrador. Ketil cayó de rodillas, murmurando entre dientes: «Skoll, el guardián maldito, las canciones decían la verdad». El Draugr coloso abrió la boca y un rugido salió de sus entrañas, un sonido que no era de este mundo.
grave, áspero, como el choque de 1000 piedras al derrumbarse. El eco sacudió la sala, y del techo cayeron fragmentos de roca. Eirik sintió como su pecho ardía con la profecía de la volva. Allí estaba, el último obstáculo, el guardián del cuerno de Odín. Skoll se alzó desde el trono, y la cadena que arrastraba tintineó con un eco metálico que retumbó como campanas funerarias. Colgando de su cuello, sujeto por correas de hierro corroído, estaba el cuerno dorado. No descansaba en un altar ni en un pedestal. Pendía como un botín maldito sobre el pecho del coloso, brillando con un resplandor imposible, como fuego atrapado en oro. El aire alrededor del guardián vibraba con poder antiguo, y Eiríkr comprendió que no bastaba con sobrevivir. Solo arrancando el cuerno del pecho de esa bestia podría cumplir su destino. Brynja miró el brillo dorado que pendía del pecho del guardián, y su voz tembló con un respeto que rara vez mostraba. «El cuerno de Odín», susurró. Los viejos decían que con ese cuerno el padre de todos bebió del pozo de Mimir, y que en él guardó la sabiduría de los 9 mundos. También decían que, soplado en el momento justo, podía llamar a los guerreros del Valhalla o anunciar el inicio del fin. Alzó la vista hacia Skoll, que lo llevaba colgado como un trofeo maldito. Si este monstruo lo guarda, es porque los dioses quisieron que solo el más digno lo reclame. Stigandr gruñó, golpeando su pecho con el mango del hacha. «¡Dejadme a esta bestia!». El guardián dio un paso al frente. El suelo tembló bajo su peso, y el aire helado se llenó con un olor nauseabundo. La batalla final había comenzado. El rugido de Skoll retumbó en la bóveda como un trueno eterno. El aire temblaba a su alrededor y las runas de las paredes chisporroteaban con un resplandor rojo. El cuerno colgaba sobre su pecho, brillando como fuego atrapado en oro, sujeto por cadenas corroídas. Eiríkr avanzó un paso, sintiendo el peso de la profecía de la volva en cada hueso. Detrás de él quedaban apenas 15 hombres del clan del Cuervo, exhaustos, heridos, pero firmes. Nadie huía. Todos sabían que allí se decidiría no solo la misión, sino el destino de sus almas. Skoll levantó su espada, un acero corroído, y la descargó contra el suelo. El golpe abrió una grieta, y los guerreros cayeron hacia los lados, cubriéndose de la lluvia de fragmentos de piedra. 2 hombres quedaron aplastados sin emitir un grito. Stigandr fue el primero en lanzarse. Rugió como una bestia, con el rostro desencajado por la furia. Su hacha golpeó el muslo del guardián y reventó la carne podrida, pero Skoll ni se inmutó. Con un manotazo lo lanzó contra una columna y el sonido de huesos quebrándose retumbó en la sala. El berserker escupió sangre y rió como un poseso, volviendo a ponerse de pie. ¡Más!, rugió. ¡Dame más! Brynja atacó desde el flanco, su lanza brillando con runas grabadas. La punta atravesó un hueco entre las costillas del monstruo, pero Skoll giró su espada y la arrastró hacia atrás como si fuera un muñeco. Brynja rodó por el suelo, aún con la lanza en mano, jadeando por el impacto. Eiríkr cargó con su hacha contra el brazo del guardián. El golpe abrió un tajo profundo y brotó sangre negra y espesa que chisporroteaba como alquitrán ardiente. El hedor lo hizo retroceder, pero no cedió. Descargó un segundo golpe sobre las cadenas del pecho. El metal chirrió, pero no se partió. El guardián rugió y lo empujó con un golpe de su espada. El filo rozó el escudo de un guerrero cercano, partiéndolo en 2 y seccionando al hombre junto con él. El cuerpo cayó sin cabeza. El clan retrocedió, cada hombre intentando encontrar huecos para golpear. Pero Skoll era demasiado grande, demasiado fuerte. Las bajas crecían. 3 más cayeron bajo la espada del coloso, otros fueron aplastados por la cadena que arrastraba como látigo. Cada golpe levantaba nubes de polvo y piedras que cegaban a los sobrevivientes. Ketil, sangrando de un corte en la frente, gritó con desesperación: ¡Las cadenas! ¡Rompan las cadenas del cuerno! ¡Ese es su vínculo! Eiríkr comprendió. No era el cuerpo lo que debían destruir, sino el amarre que unía el objeto divino al guardián. Pero acercarse al pecho de Skoll era una sentencia de muerte. «¡Brynja!», gritó. «¡Distráelo por el flanco! ¡Stigandr, arriba!». El berserker, aún tambaleante, trepó por una de las columnas y se lanzó sobre los hombros del monstruo, hundiendo su hacha en la carne del cuello. Skoll bramó, intentando arrancárselo de encima. Brynja aprovechó y se deslizó bajo el guardián, clavando la lanza en su tobillo izquierdo.
Eiríkr corrió directo al pecho del coloso, levantando su hacha hacia las cadenas. El metal sagrado brillaba, resistiendo cada golpe. El primero apenas dejó una grieta, el segundo lo hizo vibrar como un trueno. Pero antes de que diera el tercero, Skoll lo atrapó con la mano libre. Los dedos huesudos y podridos lo alzaron en el aire como si fuera un niño. El aliento del monstruo apestaba a tumba y muerte. «Eiríkr», susurró Brynja intentando alcanzar a su compañero. En ese instante, cuando la garra podrida de Skoll lo alzaba en el aire, Eiríkr sintió un eco profundo, más fuerte que cualquier trueno. No era solo un recuerdo, era la voz de la volva, clara como si hablara en ese mismo momento dentro de su cráneo. El cuerno no espera a los débiles. Si lo reclamas con miedo, serás esclavo eterno de la tumba. Si lo tomas con valor, tu nombre arderá en la memoria de los hombres y los dioses. El corazón de Eiríkr estalló en furia y fuego. Ya no pensaba en el miedo ni en la muerte. Pensaba en que ese era el instante en que los dioses lo estaban mirando. Con un grito desgarrador, levantó el hacha con ambas manos y la descargó contra la cadena más cercana. El filo brilló, como si lo guiara el mismo Odín, y el hierro corroído se partió con un estruendo. El cuerno brilló con un resplandor dorado cegador. Skoll rugió, tambaleándose, y soltó a Eiríkr, que cayó de rodillas. Stigandr, aún colgado de sus hombros, hundió el hacha en el cráneo del coloso, partiéndolo casi en dos. Brynja dio el golpe final. Con la lanza aún en la mano, saltó y arrancó el cuerno del pecho del guardián, liberándolo de la segunda cadena. La criatura emitió un último rugido, un sonido que parecía sacudir los 9 mundos, antes de desplomarse como una montaña. El impacto retumbó en toda la cripta, levantando polvo y piedras. El silencio cayó al fin. Solo quedaba el jadeo de los sobrevivientes y el brillo del cuerno en manos de Brynja, que lo alzó con reverencia. Eiríkr se levantó tambaleante, extendiendo la mano hacia el objeto. El oro brillaba como fuego eterno, y al tocarlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. El eco de los dioses resonó en su pecho. La batalla había terminado. Epílogo: el canto del escaldo. El silencio tras la caída de Skoll pesaba más que cualquier tormenta. Los pocos hombres del clan del Cuervo que seguían en pie miraban el cuerpo destrozado del coloso y el cuerno dorado en manos de Eiríkr. Habían partido 40 y apenas una quincena respiraba todavía. Afuera, en la isla, la batalla también había reclamado su tributo. El derrumbe de la cripta sacudió la tierra, y los Draugr que quedaban arrasaron con todo lo que encontraron. Shangrimr, señor del clan del hierro y del fuego, murió aplastado bajo la furia de la montaña y las garras de los muertos. Su último grito fue de odio y se perdió entre la roca y el polvo. Pero no todos compartieron su destino. Algunos de sus hombres lograron huir hacia la costa, encendiendo velas en la niebla. El clan rival no había sido aniquilado, y aunque habían perdido a su líder, la enemistad con el clan del Cuervo seguiría ardiendo como brasa bajo la ceniza. Brynja apoyó la lanza contra el suelo y habló con voz baja, pero firme. Nadie creerá lo que hemos vivido, pero todos recordarán lo que hemos perdido. Stigandr, tambaleante y cubierto de sangre, soltó una carcajada áspera. Que canten lo que quieran, yo reventé al guardián de los dioses, eso basta para mí. Ketil, el viejo marino, alzó la mirada al cuerno que brillaba en manos de Eiríkr. Ese cuerno no es solo trofeo, es promesa y maldición. En manos de un hombre puede unir clanes, o puede anunciar el fin de todos. Eiríkr guardó silencio. El oro ardía como si tuviera vida propia, y en su interior resonaba un eco que no era de este mundo. La voz de la volva volvió, clara y distante a la vez. El destino no termina aquí, hijo del cuervo. Apenas has tomado el inicio de un canto que resonará cuando las estrellas caigan. El regreso al Drakkar fue lento y doloroso. Cada paso sobre la isla de las sombras era un adiós a los muertos que quedaban atrás. Cuando las velas negras se alzaron nuevamente, el mar los recibió con calma, como si aguardara el momento en que el cuerno sería soplado. En el fiordo, días después, los escaldos levantaron sus voces. Contaron de la tormenta que había querido tragarlos, de la isla maldita donde los huesos caminaban, del guardián caído en batalla y de la muerte de Shangrimr. Pero sobre todo, cantaron que el cuerno de Odín había vuelto a manos de los hombres. Cuando ató el cuerno a su cinturón, lo sintió más pesado que cualquier espada. No era un arma,
Era una promesa. Y Eiríkr entendió que los cantos de los escaldos ya no hablarían de su padre, sino de él. Cuando Brynja miró a Eiríkr con el cuerno atado al cinturón, una chispa de orgullo recorrió su pecho. Nadie más que ella sabía cuánto había dudado él, cuánto había sangrado. Sonrió apenas, murmurando para sí: «Que canten de ti, hijo de Hrafn, pero no olvidarán mi nombre junto al tuyo». El eco del cuerno latía en su pecho, y aunque aún no lo había hecho sonar, sabía que algún día tendría que elegir: unificar con su poder o desatar el fin de todo.